Buenas noches a todos, es un gusto poder saludarles una vez más a través de estas plataformas y llegar hasta el lugar donde usted se encuentra. Una vez más me presento para ustedes, soy el pastor Kleiber Matías, el pastor de jóvenes de esta iglesia. Y en esta ocasión pues traigo los hermanos invitados. Como ustedes habrán notado, en cada mes pues hemos traído, ¿verdad? O he traído hermanos que expongan algún tema que yo les asigne, ¿verdad? Para que de esa manera pues ustedes puedan ver o escuchar estos temas desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Que es muy importante también. Y en este mes, como todos los meses, vuelvo a repetir esto, en esta ocasión, en este año empezamos a ver los peligros para los jóvenes de hoy, ¿verdad? Hemos estado hablando durante estos meses, en un mes un peligro distinto, y en esta ocasión nos toca hablar acerca del peligro de la depresión. Y en esta ocasión tengo dos hermanos invitados. Los conocí allá en el Instituto Bíblico El Discípulo, donde yo doy clases, y en ese instituto yo conocí al hermano Tony González. Bienvenido, hermano Tony González. Muchas gracias, hermano. Él es del Quetzal, es estudiante de Biblia, este año se va a graduar si Dios permite, también es profesor de educación media. Y también bienvenido, hermano Vladimir de León. Gracias, hermano. Nos conocimos desde la infancia, pero también está estudiando Biblia en el Instituto Bíblico El Discípulo. Si Dios permite, ¿verdad? Este año él se va a graduar también, y también él es profesor de educación media. Así que en esta ocasión los tres hablaremos acerca del tema. Por ejemplo, responderemos a la pregunta ¿cuáles son las clases de depresión? Y también hablaremos acerca de qué peligros acarrea la depresión. Pero sin antes mencionar, ¿verdad?, que este tema de la depresión es un tema muy profundo, muy amplio. Nos llevaría mucho tiempo hablar acerca de ello, y lo que tratamos de hacer en cada ocasión es mencionarles a ustedes algún resumen, ¿verdad?, sintetizarlos para que de esa manera ustedes se puedan quedar con las ideas más contundentes, ¿verdad? Así que en esta ocasión vamos a comenzar, y primero que nada, pues antes de que pasemos a desarrollar el tema, les vuelvo a repetir, ellos son estudiantes de teología y son profesores de educación media, para que de esa manera ustedes tengan idea, ¿verdad?, quiénes son los que están frente a ustedes. Así que vamos a comenzar. Como decían los jóvenes que estaban dirigiendo hace un momento, hemos decidido hablar acerca de 4 tipos de depresión. Ellas, por ejemplo, son la depresión normal, la encubierta, la depresión neurótica y la depresión psicótica. Y en este momento le dejaré el tiempo al hermano Vladimir de León. ¿Qué nos puede decir acerca de la depresión normal? Bueno, hermano, antes de abordar el tema, ¿verdad?, quisiera saludar ahí a cada uno de los hermanos que nos están visualizando por medio de estas plataformas, ¿verdad? Y también felicitarlos, ya que están abordando temas muy fundamentales, ¿verdad?, en la cual podemos ver que la sociedad está enfrentando muchas situaciones difíciles, en el cual pues podemos ver lo que es la depresión, ¿verdad? Así que felicidades, hermanos, y es muy buena la temática, lo que manejan aquí, ¿verdad? Y bueno, y sobre todo sabemos que es plan del Señor, ¿verdad? Bueno, siguiendo, ¿verdad?, el orden como se ha venido trabajando quizás cada lunes de cada inicio de semana, ¿verdad?, abordar este tema, el tema de lo que es la depresión. Si usted ha venido sintonizando, ¿verdad?, al inicio de este mes, quizás le han explicado cuál es en sí la depresión. Entonces nos toca ver a nosotros hoy lo que es los tipos de depresión. Tipos de depresión, o también le llamaremos niveles de la depresión, porque iniciamos desde un tipo de depresión moderada hasta un tipo de depresión ya muy fuerte, avanzada, la cual pues incluso hasta atenta, ¿verdad?, con la vida de la persona. Entonces, para tal y abordar el tema, ¿verdad?, la depresión normal, como la misma palabra lo dice, ¿verdad?, normal, es aquel tipo de depresión que cada uno de nosotros experimentamos en nuestro diario vivir, dependiendo el tipo de problemas, ¿verdad? Es un tipo de depresión que nosotros enfrentamos, ya puede ser en el trabajo, en el hogar, ¿verdad? Pero es un tipo de depresión que es un corto tiempo, ¿verdad? Un corto tiempo, ¿verdad? Que
que nosotros experimentamos, ¿verdad? Un ejemplo podría ser alguna discusión que usted tenga con su familiar, puede ser, ¿verdad? Cuando algún padre le llama la atención a un hijo, ¿verdad? Quizás en ese momento el hijo pues se va a sentir deprimido, ¿verdad? Quizás con muchos pensamientos, ¿verdad? Ahí en su cabecita diciendo, pues no, ¿por qué me trata así? Pero es momentánea, ¿verdad? Digamos que pues por un lapso de tiempo luego se le pasa, ¿verdad? O sea que es un tipo de depresión normal que generalmente cada persona lo puede sufrir, ¿verdad? También puede ser en el trabajo, algo que usted pueda realizar mal ahí, ¿verdad? Entonces ya vive con esa presión, ¿verdad? Ya se deprime, pues puede ser que por esto puedan perder mi empleo. Cosas muy comunes, ¿verdad? Entonces es un tipo de depresión muy leve, por así decir, muy moderada, en el cual pues dependiendo de la necesidad que sea, media vez usted pueda suplir esa necesidad, ya se desvanece, se termina, ¿verdad? Como también lo pueden enfrentar lo que es, lo podemos vivir dependiendo las transiciones de la vida, ¿verdad? Un ejemplo sería el inicio de la adolescencia, ¿verdad? En cuestión a los jóvenes. ¿Cómo se da esto? Se da en la cuestión de los cambios hormonales, ¿verdad? Cambios emocionales también, ¿verdad? De que los jóvenes, pues el proceso normal, ¿verdad? Que uno va enfrentando a través del desarrollo, entonces ya puede ser personas ya más melancólicas, puede ser también algún cambio de residencia también, ¿verdad? Por ejemplo, el individuo está acostumbrado, tiene sus amigos en cierto lugar, pero se cambia de residencia, por ejemplo, de un lugar a otro. Entonces ya cae en la depresión, por ejemplo, bueno, con quién voy a convivir, con quién me voy a relacionar, ¿verdad? Pero tras el curso del tiempo se va adaptando, entonces ese tipo de depresión se va desvaneciendo, ¿verdad? Como también sería, pues, bueno, es una etapa que se sufre también, ¿verdad? En cuestión de las mujeres, lo que es la menopausia también, ¿verdad? Son cambios hormonales tantos fuertes, pero que son instantáneos, ¿verdad? No son, o sea, es un tipo de depresión más normal, ¿verdad? Que toda persona sufre, pero es por un corto tiempo, ¿verdad, hermano? Entonces, esto es lo que es la depresión normal, pero como hemos dicho, va avanzando, ¿verdad? Va progresando hasta llegar a un tipo de depresión ya más fuerte, ¿verdad? En la que ahí sí ya debe haber intervención de personas ya más capacitadas sobre el tema. Muy bien. Gracias. No sé, hermano Tony, ¿quiere que agregar algo acerca de esto? Pues, bueno, en primer lugar, buenas noches para todos los que nos observan a través de las redes sociales, de Facebook, y los que nos están sintonizando a través del canal 50, pues ahí yo creo que el hermano explicó, ya resumió que la depresión normal se abarca por un pequeño lapso de tiempo, y creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado en algunas etapas de la vida, hermano, situaciones a veces muy puntuales, pérdida de un trabajo, los estudios, y pues quizás más adelante vamos a abordar el tema un poquito más. Y creo que un ejemplo claro acerca de esto son las hermanas de Lázaro. Si ustedes pueden recordar que ellas lloran por la muerte de verdad de su hermano. Creo que ese es uno de los ejemplos muy claros, ¿verdad? De cómo podemos ver la depresión normal, que simplemente se determina por un momento nada más. Muy bien. La segunda depresión es la depresión encubierta. Ahora voy a pedir, hermano Tony, ¿qué nos puede decir usted acerca de esta depresión? Bueno, creo que el hermano Vladimir mencionaba algo muy importante, hablando de que la depresión es algo progresivo. Exacto. No es cuestiones de que se nos quite, sino que fíjese que ahí, para abordar un poco de qué es la depresión encubierta, perdón. Hace unos días yo conversaba con uno de mis estudiantes y él me decía, fíjese que yo hace mucho tiempo mi padre me hizo algo y a mí me cuesta olvidarlo, y por las noches no puedo dormir, no sé por qué, y cada vez que yo a él lo veo me dan ganas de reclamarle, de gritarle a la cara todo lo que él ha hecho, lo que él me hizo pensar mucho y qué es lo que pasaba con él. Al abordar el tema, cuando nos hacen la invitación y nosotros empezamos a estudiar el tema, me di cuenta de que es un tipo de depresión.
que a veces se deriva por sentimientos o por traumas que hemos vivido en el pasado, que vienen a afectarnos a nuestra vida presente. Hay un ejemplo en la Biblia que yo creo que hemos leído, del ejemplo de David, cuando David peca, cuando David cae en pecado con Betsabé. Él dice allá en el Salmo 32, creo, si no estoy mal, 33, él dice: mientras yo caí se envejecieron mis huesos y mi gemir era grande. Entonces, este tipo de depresión, lo peligroso de este tipo de depresión es de que es algo que nos pasó en el pasado y que hoy viene a afectar nuestra vida. Vemos hoy, lamentablemente, el mundo, hay muchos problemas: abusos sexuales, abuso psicológico, quizás algo que nos haya hecho daño que hoy nos esté afectando. Es un nivel más alto de depresión porque ya nos lleva a hacer cosas que quizás en la depresión normal nosotros perdemos nuestro trabajo, estamos tristes, pero cuando conseguimos un nuevo trabajo, pues ya todo cambia, ya nosotros nos sentimos mejores, quizás hasta decimos aquel famoso dicho que dicen los hermanos: no hay mal que por bien no venga. Entonces, pero en cambio ya este tipo de depresión ya nos hace sentir rencor, odio hacia alguien o hacia algo que nos haya pasado. Entonces es algo muy complicado, hermano, este tipo de depresión, pero es increíble que aún hay más tipos de depresión que hacen mucho más daño que ¿verdad? Sí. Exacto, y el detalle está en que, como decíamos hace un momento, ¿verdad? Esto es progresivo. La normal dijimos que es un momento y se disipa, ¿verdad? Pero si usted le da tregua, o sea, le da tiempo, eso va progresando, ¿verdad? Entonces llega a ser una depresión encubierta, recordando quizás el pasado, un abuso sexual, maltrato infantil y todo eso, ¿verdad? Ya le puede usted hacer recordar lo que ha vivido en el pasado y eso llevarle al trauma, ¿verdad? Entonces, existe una tercera depresión, que es la neurótica, y esta es cuando hay problemas mentales y emocionales. Y usted acuérdese que el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, dice que la mente del ser humano se puede ofuscar, o sea, entenebrecer, o sea, las ideas ya no van a estar acordes, ya no van a ser tan razonables, porque hay un problema mental. Entonces es más emocional, entonces ya no tanto se le da cabida o atención a la razón, ¿verdad? Sino que hay un problema porque las ideas ya están muy equivocadas, el entendimiento se entenebrece, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que habla el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios. Y esta se le llama la depresión neurótica, porque la persona representa un desorden depresivo, tiene una depresión clínica y a veces tiene que necesitar un diagnóstico, pero más que todo en este caso es porque las ideas, o sea, la mente ya no está en su cabalidad. Y ese puede ser, ¿verdad?, que en ocasiones, pues más adelante lo veremos, ¿verdad?, si es consecuencia de un pecado o no lo es, ¿verdad?, o qué es lo que origina todo esto. Pero en este momento hemos estado viendo tres depresiones: la primera, la normal; la segunda, la encubierta; y también estamos viendo la neurótica, que les vuelvo a repetir que tiene que ver con la mente, ¿verdad?, con la razón, con las emociones, que hay un problema allí mental, ¿verdad? Y la última es la depresión psicótica. No sé, hermano Vladimir, ¿nos puede decir algo acerca de esta depresión? Sí, hermanos, abarcando este tema, ¿verdad?, de la depresión psicótica. Bueno, con solo escuchar el término, ¿verdad?, psicótico, pues este es el nivel más alto en el cual puede alcanzar la depresión, ¿verdad? Pues el punto más peligroso en el cual pues ya la persona se puede encontrar, ¿verdad? Porque en este tipo de depresión ya el individuo, por así decir, ¿verdad?, la persona que sufre de este tipo de depresión vive cada momento de la vida pues más experimentando más lo que es el dolor, el terror, la falta de contentamiento, y en muchos casos también la falta de conciencia, ¿verdad? Es un tipo de depresión en la cual pues la persona ya no es consciente de su realidad. Se han visto casos en los cuales pues hay personas que incluso hasta pueden escuchar voces, ¿verdad?, que es producto de su imaginación, y la persona está más apta también a poder hacerse daño ella misma
o también hacer daño a sus familiares, incluso amigos, ¿verdad? Y entonces este tipo de depresión es el nivel más alto que puede abarcar, porque es el punto donde también ya puede llevar a la persona a cometer un suicidio. Entonces es el punto más difícil, ¿verdad? Como dijimos hace rato, si la persona le da cavidad y no trata de controlar a veces su situación en la que vive, poco a poco va avanzando, avanzando, hasta llegar a este punto, ¿verdad? Entonces este nivel, ¿verdad?, de depresión, el cual es la depresión psicótica, es la más terrible, ¿verdad? Y todo viene a raíz, ¿verdad?, de que uno alimenta ese tipo, ya sea algún tipo de resentimiento que uno guarde, ya bien decía hermano Tony hace rato, ¿verdad?, de que algún trauma que uno haya sufrido quizás en la infancia, ¿verdad? Y como también es producto a veces por consumir algún tipo de sustancia, ¿verdad? Sabemos que en cuestión de las drogas, ¿verdad?, el organismo se adapta, ¿verdad?, se hace adictivo y dependiente de este tipo de sustancias. Entonces, a la hora de que la persona va a tratar de dejar esto, el cuerpo está tan acostumbrado que ya vienen las reacciones negativas, ¿verdad? Déjenme comentarle que tiempo atrás, ¿verdad?, no tiene mucho, un amigo me comunicaba y él dice, mira, estoy pasando por este tipo de problemas. ¿Y qué pasó? Pues dice, pues yo era adicto a la marihuana, ¿verdad?, y al alcohol. Entonces yo dejé de consumir este tipo de sustancias y ahora me siento frustrado, me siento débil, he bajado de peso. Entonces él estaba así como en un estado hasta de temor, ¿verdad? Porque se habían hecho sus exámenes, ¿verdad?, clínicos, y los doctores le habían dicho que su organismo no tenía nada, pues. Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad?, como platicamos hace rato con los hermanos, pues nosotros siempre hemos tratado de ver sobre estos temas para poder ayudar a los demás, ¿verdad? Debemos ser conscientes de que quizás algún hermano, ¿verdad?, algún familiar, algún amigo que pase por este tipo de problemas, entonces es ahí donde uno a veces ve la necesidad, entonces, de tratar de ayudar a esas personas, pero es un tema muy, muy fuerte y muy importante, ¿verdad? Entonces, si usted, ¿verdad?, está pasando por algún tipo de depresión, sea la inicial, ¿verdad?, o los otros niveles o los otros tipos que hemos mencionado, trate de buscarle solución, ¿verdad?, para no poder llegar hasta este tipo de depresión que es ya la psicótica, ¿verdad?, porque como hemos dicho, ya atenta la persona hacia contra su propia vida, porque yo recuerdo que, bueno, cuando estaba estudiando había compañeros, incluso compañeras que uno veía y tenían toda la mano cicatrizada, ¿verdad? Yo creo que estas personas se cortaban con algún objeto, ¿verdad?, que tenían. Y yo creo que ellos sienten algún tipo de placer o relajamiento o satisfacción, o quizás es como para decir se sienten vivas, ¿verdad? Pero no es normal. Imagínense, ¿verdad?, ver eso en personas, amigos. Yo había visto amigos que tenían, ¿verdad?, por estas partes, ellos se cortaban. Y son partes muy delicadas, ¿verdad? Entonces, si uno no hace caso a este tipo de situaciones, pues tiene sus consecuencias muy, muy graves. Muy bien. Como hemos mencionado, ¿verdad?, estos tienen niveles y es progresivo. Por lo tanto, nos gustaría hacerle la pregunta a usted. ¿Usted está en alguno de estos tipos de depresión? Y si les está, pues déjeme decirle que sí hay solución, pero también tiene peligros. Por eso usted tiene que estar muy precavido de la forma en cómo está viviendo, ¿verdad? Y recordar que es uno, ¿verdad? Uno no nace deprimido, uno pues toma eso en la vida. Uno decide, uno toma la decisión de entrar en esas etapas, ¿verdad? Y queremos hacerle una pregunta en esta noche. ¿Usted considera que la depresión es el resultado del pecado? Pues si usted sabía, o más que todo queremos decirle que la depresión no es resultado del pecado cuando se sufre una pérdida normal. Acuérdense que Eclesiastés nos dice que hay tiempo de llorar. Acordémonos, hemos mencionado, ¿verdad?, algunos ejemplos, por ejemplo, David,
Bueno, él sí, por un pecado cometido, ¿verdad? Pero la depresión no es un resultado, no siempre va a ser por resultado de un pecado, ¿verdad? Cuando alguien pierde un familiar no es porque uno pecó, sino porque un familiar se fue. Entonces esa depresión no es por la consecuencia de un pecado. Pero la depresión sí puede ser el resultado del pecado cuando uno está deprimido por las consecuencias de su conducta pecaminosa y no hace nada por cambiar. Ahora, muy bien, vamos a entrar en el segundo bloque, que es ¿qué peligros acarrea la depresión? Y es aquí cuando nosotros, ¿verdad?, vamos a darles a ustedes algunos de los problemas que se dan en esta etapa. Recordemos lo que dije al principio, ¿verdad? Son temas ampliamente a conocer, pero en realidad, pues, lo que tratamos de nosotros hacer es sintetizar lo más posible para que usted tenga las ideas más contundentes y de esa manera darse cuenta que nosotros podemos enfrentar o inclusive quizá estamos atravesando una de ellas, ¿verdad? Y vamos a preguntarle a alguno de ustedes, ¿quiere comenzar mencionando algún peligro que acarrea la depresión? Bueno, hermano, pues hablando de la depresión es un tema complicado, ¿verdad? Porque yo creo que muchas personas a veces sufren de depresión y ellos no saben, ¿verdad?, que están pasando por ese problema. Yo considero que una de las causas, de las consecuencias que nos trae la depresión es el aislamiento social de la persona. Una persona que tiende a padecer depresión a veces prefiere aislarse del mundo. Y es ahí donde hoy en día, aunque la tecnología ha avanzado bastante y nos ha beneficiado, también ha contribuido a que haya muchos más casos de depresión. Cierto. Imagínense, cuando uno se aísla socialmente, nosotros a veces preferimos pasar horas en el teléfono o en la televisión o en los videojuegos o haciendo otro tipo de cosas y queremos evitar el contacto con otras personas porque a veces nos aburre o aburre a la persona y lo único que la persona quiere es estar sola porque no siente que todo lo que hay a su alrededor no tiene sentido. Como mencionaba el hermano Vladimir, él decía algo importante de la depresión es de que el ser humano pierde completamente la perspectiva de la realidad. Uh-huh. Él siente que vive en un mundo en el que nadie lo entiende, solamente nosotros decimos, es que nadie entiende lo que yo estoy pasando, ¿no? Y lo malo a veces es de que no nos refugiamos en las cosas correctas, ¿verdad? Exacto. Y de ahí vienen varios problemas. Hablando en el caso de las señoritas, a veces las señoritas quieren matar ese sentimiento de soledad, quizás relacionándose con otros muchachos y con muchachos que quizás no tienen la buena intención, entonces de estar con ellas, y ahí eso nos va acarreando a cometer una serie de errores en nuestra vida que debemos a veces tener muy en cuenta. Por eso quizás sería una recomendación para todos de que cuando estemos atravesando algo así nos aboquemos a nuestros padres o a los hermanos de la iglesia o a personas que nosotros consideremos que son personas que nos puedan ayudar y no personas que se aprovechen de ese momento de debilidad, ¿verdad? Bueno, antes de que hermano Vladimir nos diga algo al respecto, ¿verdad? Quiero rescatar algo de lo que hermano Tony acaba de decir. ¿Sabía usted que las mujeres son 2 veces más propensas a la depresión? Debido a que ellas son más frágiles. Usted sabe que la Biblia las describe a ellas como vaso más frágil. Entonces ellas son 2 veces más propensas a caer en la depresión. Ahora sí, hermano Vladimir, ¿cuál sería otro de los peligros que acarrea la depresión? Pues yo creo, hermano, que hay muchos peligros, ¿verdad? Porque, como decía el hermano Tony, mencionaba acerca del aislamiento social, ¿verdad? Pues, bueno, son casos más frecuentes, ¿verdad? Yo creo que en diferentes colegios, escuelas, se da esto. Quizás podemos ver a muchos estudiantes, compañeros, ¿verdad?, que a veces no suelen interactuar con las demás personas, sino que suelen estar más
aislados, solos, no entablan ningún tipo de conversación. Entonces, ese puede ser algún síntoma, ¿verdad?, de que esta persona está sufriendo de depresión. Pues otro de los problemas es la falta de rendimiento también, ¿verdad?, académico en el trabajo. Porque media vez la persona tiene problemas emocionales, le va a ser muy difícil concentrarse. Entonces, por eso a veces va mal, por así decir, ¿verdad? Tiene notas muy bajas en el colegio, en la escuela, o quizás frecuentemente le llaman la atención en el trabajo, pero viene todo a raíz de lo que es la depresión. También la depresión puede causar otras consecuencias igual en el organismo de la misma persona, ¿verdad? Pues leía un artículo acerca de que aumenta a veces la producción de serotonina en el cerebro, ¿verdad? Y ya que esta sustancia es la encargada de nivelar el estado emocional de la persona. Entonces, al afectar esta producción de esta sustancia en el cerebro, es donde la persona ya empieza a sufrir incluso hasta problemas cardíacos también por la presión y el nivel de estrés que va enfrentando. Ya viene este tipo de situaciones, ¿verdad? Problemas cardíacos, incluso hasta puede sufrir un tipo de infarto, convulsiones, ¿verdad? Entonces, acarrea muchos problemas, ¿verdad? Incluso, como mencionábamos hace rato, incluso hasta terminar con la vida de la persona, ¿verdad? Hay artículos que mencionan acerca de personas de gran influencia en la sociedad, ¿verdad? Quizás muchas veces hemos podido ver atletas reconocidos a nivel internacional, incluso hasta mundial, que llevan una carrera muy buena, cuentan con los recursos económicos estables lo suficiente, ¿verdad? Cuentan con todo lo que cualquier persona, ¿verdad?, común podría decir, pero que estas personas son muy infelices, incluso hasta publican, ¿verdad?, que ya no saben ni qué hacer, qué decisión tomar, incluso hasta se han asesinado. Podía haber un artículo, ¿verdad?, acerca de una periodista que ella daba indicios con sus compañeros, ¿verdad?, de que tenía así un descontrol emocional, pero ellos no hicieron caso a estos indicios que tenía. Y en plena transmisión, dijéramos, televisiva, vino esta muchacha y se quitó la vida, ¿verdad? Se tomó un arma de fuego, y en plena transmisión, pues se disparó en la cabeza, ¿verdad? Y entonces, todo esto viene a causa de la depresión, como he dicho, son peligros muy, muy fuertes. También quizás problemas en el hogar también, ¿verdad? Sí. Problemas ya con los padres, porque al tener el tipo de depresión la persona cae en un nivel de estrés, entonces ya no tiene control de sus impulsos. Cuando los padres van a querer dialogar, ¿verdad?, o quizás corregir o ponerle o delegarle algún tipo de tarea, sí, mucha sensibilidad. Ajá, esta persona va a reaccionar de una manera brusca, por así usar este término, ¿verdad? Entonces, y ya vienen ya las discusiones. ¿Y qué es lo que produce esto? Que la persona depresiva se empeore, ¿verdad? Entonces, son muchos los peligros, ¿verdad? Pero la más severa, por así decir, es que la persona se vaya a quitar la vida. Es un suicidio. Exacto. Y hay países donde realmente es muy frecuente esto, ¿verdad? Quizás en nuestro entorno, pues, no tanto podemos contemplar eso, pero a medida que el tiempo va avanzando, los tiempos van cambiando, pues se está viendo con mayor frecuencia estos casos, ¿verdad? Entonces son unos, ¿verdad?, de entre muchos peligros que nosotros podemos mencionar. Exacto. Y una de las cosas también que nosotros podemos notar en esto es que algo que decían los hermanos, ¿verdad?, es que se recurre al lugar incorrecto. Lamentablemente, cuando se está en este proceso, ¿verdad?, de sensibilidad, como las ideas no están claras, la mente está muy ofuscada, el problema va a ser de que uno va a intentar, o la persona va a intentar buscar algún refugio.
buscar algo que le llene, algo que lo satisfaga. Y esto lo puede encontrar en las drogas, o en algún sitio, o hacer un acto, ¿verdad? Y lamentablemente ese es el problema, que se lamenta, ¿verdad? Que ellos recurren al lugar o a la persona incorrecta, ¿verdad? Y eso es lo que se debería evitar. Pero como es un proceso y como es uno de los peligros que acarrea la depresión, por eso usted en esta noche tiene que darse cuenta, ¿verdad? De que tiene que tener mucho cuidado, de que debe darle alguna forma, buscar la forma si usted está en uno de estos tipos de depresión, y decirle, ¿verdad?, que en esta ocasión no recurra al lugar donde no tiene que estar. Acuérdese de Jonás, dice que Satanás siempre va a tener un barco disponible para todos aquellos que quieren alejarse de Dios. Así que debe entender de que no tiene que recurrir ni buscar el lugar incorrecto, porque haciendo esto lo que va a hacer es que la situación se agravie más. No sé si alguno de ustedes quiere mencionar uno de los otros peligros que puede acarrear la depresión. Pues hermano, usted mencionaba algo muy importante, que es el abuso o el consumir drogas, o algunas sustancias que le hacen daño al cuerpo. Y yo creo que eso es algo muy común hoy entre la juventud o entre inclusive personas, personas ya mayores. El caso de las drogas es un caso a veces que nosotros no notamos que está en nuestro municipio. A veces nosotros decimos que aquí en el municipio todavía no existen ese tipo de problemas, pero quizás algún familiar nuestro lo esté sufriendo y nosotros no nos damos cuenta. A mí me llama bastante la atención esto, porque las drogas lo que hacen es desconectar a la persona de la realidad, y es una consecuencia de la depresión, porque cuando una persona está deprimida lo que quiere es desconectarse de la realidad y estar en una realidad completamente diferente. Muchas personas, también otra de las causas también sería otra de las consecuencias de la depresión, hablando en las parejas, es de que las parejas, por no comprenderse, por estar en un nivel alto y sentirse no valorado por su pareja, inclusive pueden llegar a separarse. Estaba leyendo un artículo de un país asiático, específicamente el país de Corea y de Japón, los países asiáticos, donde los índices de divorcio son muy altos, porque las personas se vuelven muy solitarias y no quieren tener contacto con su pareja. Entonces ellos lo que hacen, ven más fácil el proceso de separarse y ya no quieren continuar, ¿verdad? Entonces es una consecuencia de la depresión. Mencionaba nuestro hermano algo muy importante. Si nosotros de verdad sentimos que estamos atravesando un proceso difícil, debemos buscar ayuda, y qué mejor ayuda que la del Señor, ¿verdad? Entonces, yo considero de que solo Dios nos puede dar una salida, y pues sabemos de que este es un espacio para hablar de eso. Yo considero que ahí más adelante van a los hermanos a dar posibles salidas de cómo salir de este problema. Pero yo quisiera invitar, ¿verdad?, a todos los que nos observan. Si alguien alguna vez se ha sentido en algún estado de depresión, si alguien no se siente comprendido por sus padres, por sus hermanos, si alguien siente que está solo en la vida, que debemos entender de que el Señor ha prometido estar con nosotros cada uno de los días de nuestra vida. Exacto. Pues no sé si alguno de ustedes tiene algunas palabras antes de salir del aire, ya que ya está llegando el tiempo establecido, ¿verdad? Y mandar algún saludo, despedirse de cámaras. Bueno, pues antes de despedirnos, ¿verdad?, primeramente agradecer al hermano Kleiber que nos tomó en cuenta para poder hablar sobre este tema. Quizás nosotros no pudimos abarcar en sí el tema a cabalidad, pero bueno, son partes, ¿verdad?, que quizás hoy pudimos compartir con ustedes. Pero lo que quizás queremos lograr con esto, ¿verdad?, es crear en ustedes también pues ese deseo o la curiosidad de saber más sobre este tipo de temas. Y podemos ver que la tecnología ha avanzado bastante, ¿verdad? Yo creo que todos contamos con algún teléfono ahorita, todo lo más común.
donde usted puede indagarse más acerca de estos temas. Pero la principal fuente, ¿verdad?, que tenemos de que nos presenta el problema y al mismo tiempo la solución es la palabra del Señor, ¿verdad? Personajes realmente que podemos observar ahí que pasaron por procesos fuertes, podemos mencionar a David. Exacto. Job también, hermanos, es un personaje que realmente sí enfrentó, ¿verdad?, pérdidas muy grandes, ¿verdad? Y muchos personajes, ¿verdad? Y como también en la Biblia podemos también nosotros encontrar los niveles de... Sí, exacto. Sí, de los depresión. niveles de depresión también. Ajá. Pues incluso hay ejemplos de mujeres, de hombres, ¿verdad?, de que siempre tuvieron que lidiar con este tipo de situaciones, pero el Señor nos muestra ahí, ¿verdad?, el problema y también nos da la solución, ¿verdad? Porque a través de la Biblia podemos observar que todos estos personajes siempre, a pesar de la situación que enfrentaban, siempre, en vez de buscar otro tipo de solución, se acercaban más al Señor. Y es ahí donde ellos encontraban, pues, la paz, ¿verdad? Muchos salmos podemos observar, y no solo salmos, sino que a través de la Biblia encontramos cómo Dios obra obró en la vida de estas personas. Entonces les animamos, hermanos, también a que usted sea muy analítico y observador también. Puede ser que algún familiar suyo, o inclusive el mismo. Ajá, inclusive usted mismo, ¿verdad? Usted, su familia, hay algún compañero, ¿verdad?, de estudio, que es donde casi se ven mayormente estos casos. Y algo que lo provoca a veces, ¿verdad?, de que en vez de que la persona da una solución o trata de ayudar a la víctima, ya más surge lo que es el bullying, por así decirlo, ¿verdad? Porque uno de los problemas también estaba leyendo que es la obesidad, o sea, el sobrepeso, ¿verdad? Sí. Entonces hay personas o compañeros que a veces uno ve con esta condición y mayormente se ven, pues, de que se ven tristes o no fácilmente se relacionan con uno. Entonces, ¿qué hacen a veces los compañeritos o los compañeros, por así decir? Tratar de decirles sobrenombres, ¿verdad? Y muy malos, en vez de tratar de incluirlo al grupo, ¿verdad? Porque quizás a raíz de eso hasta podemos nosotros provocar algún que siga avanzando eso. Ajá. Y ya al recibir el rechazo de la sociedad, obviamente. Sí. También, si usted sufre de eso, ¿verdad?, a veces por eso se dan lo que son las relaciones tóxicas, porque usted, al no sentirse quizás amada o amado, ¿verdad?, o querido en su hogar, con su familia, en ningún lado, a veces si algún chico o una chica demuestra algún tipo de afecto hacia usted, entonces, como decía hermano Tony, a veces lo que provoca esto, ¿verdad?, que la persona, cuando no llega a buenas intenciones, trata más de aprovecharse de eso, ¿verdad?, en vez de ayudar a la persona. Pero como cierta persona, digamos la víctima, pudo encontrar afecto ahí solamente, se va a aferrar mucho a ese tipo de relación, aunque no sea sana, pues. Exacto. Entonces, tal vez, hermano, no sé si podemos observar, ¿verdad?, de que eso se da mucho hoy en día entre nuestra juventud, entre los hermanos de la iglesia. Nosotros, no solo de la iglesia, sino entre los jóvenes, nosotros vemos inclusive en redes sociales memes que dicen ¿y dónde está tu tóxico, tu tóxica? Haciendo de una burla algo que es un problema realmente serio, porque se supone que un noviazgo debería ser con la intención de casarse o de pasar al matrimonio, y entonces nosotros hemos normalizado la violencia. Entonces eso es un tema igual que animamos a los jóvenes, señoritas, que si están en ese tipo de circunstancias, que busquen al Señor, ¿verdad?, porque solo Él nos puede dar verdaderamente una salida, o solo Él nos puede ayudar, ¿verdad? Pero ahí yo creo que Dios tiene el control de todo, y nosotros debemos dejarnos guiar siempre por el Señor, ¿verdad? Muy bien, hemos escuchado a nuestros hermanos, y si Dios permite, quizá en alguna ocasión nos volveremos a tener en este lugar, ¿verdad? Y sobre todo, pues pedirles a ustedes también de que sigan las transmisiones y sobre todo la página,
Les vuelvo a repetir que todos los lunes son programas juveniles donde estamos abarcando temas de suma importancia que son muy relevantes, ¿verdad? Y que estos, sinceramente, son problemas que hoy se están dando y que necesitamos la sabiduría y las herramientas para cómo salir de ellas. Y queremos terminar, casi terminando, con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos salir de la depresión? Por ejemplo, ¿los medicamentos son efectivos? ¿Ayudan en algo o no hacen nada? ¿Es recomendable o no es recomendable? Y para eso, si usted quiere saberlo, el lunes lo esperamos. Acá tendremos a otro hermano que nos responderá esta incógnita, ¿verdad? Y sobre todo, pues, lo que los hermanos han dicho también, ¿verdad? Respaldo lo mismo. La palabra del Señor nos enseña a muchos que pasaron por situaciones como estas, ¿verdad? Pero sobre todo de ellos se refugiaron en el lugar correcto, buscaron a la persona correcta, y es el Señor. Así que sin importar la circunstancia que usted esté viviendo, no se olvide que Dios es la solución. Pero recuerde que para ampliar esto, el lunes los estaremos esperando a la misma hora, las mismas plataformas, para que usted tenga las herramientas de cómo salir de esta situación. Así que, hermanos, gracias por venir en esta ocasión y desde ya les deseamos feliz noche y bendiciones. Y ahora les dejamos con ustedes un video musical. Y desde ya, feliz noche. Feliz noche, hermanos.